Bueno, buenas, yo no me voy a presentar mucho, soy Joaco, me gusta codear, me gusta crear productos. Y nada, esta charla al principio la pensé como para contarles un poco de cómo habíamos encarado una problemática puntual, una suite de bibliotecas compartidas, ahí aclaro, yo le puse librerías comunes, porque hice como una traducción rápida del inglés, y error mío, digamos, de no ponerle cabeza, pero después me avisaron que estaba mal, ¿no? Porque la traducción de library en realidad es biblioteca, pero bueno, corregimos a último momento. Eh, Así que la idea es contarle un poco de algunas cosas que están buenas tener en cuenta a la hora de crear estas bibliotecas compartidas. Antes de meternos en eso, quiero agradecerle toda la mano que tuve a Rodri Llopis, que creo que está por ahí escuchándonos, cuando tuvimos que armar toda esta suite, esta arquitectura. eh, él fue uno de los devs que estuvo más metido y le metió bastante cabeza a investigar Spring y entender a fondo qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, y la verdad que me dio una mano bárbara. Así que no es todo mío esto. Eh, entonces, hablando un poco de estas bibliotecas, y si digo librerías en un momento, perdón, lo tengo muy cruzado, eh, pero hablando de estas bibliotecas, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Y un poco la pregunta para situarnos en contexto también es, ¿qué podría salir mal en una arquitectura de microservicios, ¿no? O sea, nosotros nos estamos planteando sobre estas librerías en una arquitectura de microservicios. Entonces, una de las primeras cosas que podría salir mal, y también porque esta charla, es el hecho de simplemente extraer código, ¿no? O sea, de decir, eh, nada, agarro un cacho de código que tengo en un servicio y lo llevo a una librería común sin pensar, ¿no? Medio como hice yo con la traducción de librerías a bibliotecas de library. Como que hay que ponerle un poco de cabeza, ¿no? Y hay que entender que vamos a estar poniendo código por fuera que va a tener ciertos pros, ciertos contras. Eh, y en esta extracción de código eh, hay que, o sea, un poco lo que les comentaba de crear productos, hay que empezar a ponerle cabeza a esto que vamos a crear, o sea, que va a ser un producto o algo que está por fuera de nuestros servicios, de nuestras aplicaciones, y va a tener como su vida propia, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle cabeza a cómo vamos a encarar eso y qué le queremos dar a los que vayan a usar ese producto, ¿no? Que ahora me voy a meter un poco más en detalle. Y una cosa importante acá es encontrar este balance, o siempre estar tratando de buscar, porque encontrar quizás nunca lo vamos a encontrar, pero entre la flexibilidad y la simplicidad, ¿no? de lo que creemos, porque por un lado, o sea, si yo, de nuevo, ¿no? Volviendo al hecho de simplemente extraer código, si yo saco código que tenía en uno de mis servicios y lo llevo a una librería compartida sin pensarlo mucho, quizás a mí eso me servía, pero cuando entra otro microservicio que quiere usar esa misma biblioteca y, y tiene quizás otro contexto diferente, ¿no? Otra situación, por ahí no le sirve y por ahí lo termina abandonando, termina implementando eh, su propio pedazo, ¿no? Su propio comportamiento por otro lado. Entonces como que hay que ponerle esa cabeza y entender que por un lado tengo que darle flexibilidad a los que vayan a usar esa API que voy a estar exponiendo, a la hora de decir, a ver, si yo necesito pasarle tantos parámetros, este puede ser opcional, este no, ese tipo de cosas, pero también tiene que ser simple para que lo adopten fácilmente, porque si no, si tenés como eh, una vara muy alta para aprender a usar eso que vos armaste, tampoco vas a encontrar esa adopción que quizás es importante buscar, más que nada porque generalmente, y de nuevo volviendo quizás al contexto que me faltó aclarar, eh, en nuestra situación particular, o sea, y toda esta charla viene de el lado de decir, estamos generando estas bibliotecas, pero las van a generar los mismos equipos que estén construyendo los servicios, ¿no? No es que tenemos un equipo separado que se encarga de mantener. Entonces, como que al ser los mismos devs que están codeando librerías y servicios, bibliotecas, es importante que encuentren esa adopción y que ellos se comprometan o ellas con colaborar, ¿no? Con contribuir a esas bibliotecas. Entonces, nada, yendo a un ejemplo concreto, si bien esto requiere mucha práctica el hecho de hacer este balance, eh, un hecho concreto que se me ocurre es, por ejemplo, si yo voy a armar una biblioteca para solucionar
no sé, la escritura de queries, ¿no? O una especie de ORM quizás, eh, sería por ahí erróneo decir, bueno, voy a armar una superclase que me permita ejecutar queries contra cualquier motor de base de datos, y nada, y eso quizás te termina resultando en algo que para usarlo tenés que hacer un montón de setup antes para decirle contra qué base de datos, contra qué no, y todas esas cosas, entonces tenés un montón de nuevo, de aprendizaje previo a usarlo. Después, otro de los problemas más grandes y que quizás uno se ve muy tentado a hacer generalmente es el hecho de llevar comportamiento de negocio a estas bibliotecas. Generalmente la tentación, y por ahí en una arquitectura de microservicios, viene del lado de decir, a ver, yo tengo un modelo de cuenta que lo voy a reutilizar en muchos lados, yo tengo un modelo tengo validaciones sobre ese modelo de cuenta, ¿no? que voy a estar realizando en varios lados. Entonces, si ya estás, por un lado, empezando a decir eso, como que les diría, frénense y piénsenlo de nuevo, ¿no? Porque están yendo como en contra del principio de armar microservicios, y un poco está la charla de Eric Evans, que es el padre de Domain Driven Design, ahí la pueden buscar en YouTube, pero habla de que finalmente, ahora que tenemos microservicios, tenemos los límites de nuestros dominios bien definidos, ¿no? Como que algo que pasaba, que era muy difícil implementar un dominio, ¿no? Un diseño guiado por el dominio, porque siempre los desarrolladores, al no tener esos límites súper definidos, terminaban mezclando los dominios y era muy difícil. Entonces, al tener microservicios y que cada uno tiene su dominio, esos límites existen, porque tenés la capa, digamos, de comunicación, que puede ser HTTP o gRPC o lo que sea, pero los tenés físicamente, ¿no? Casi. Entonces, si empezás a llevar el comportamiento de negocio a las bibliotecas, empezás a romper esos límites, ¿no? Entonces ya es un error. El otro problema que viene de ese lado es que el negocio generalmente cambia muy rápido, de eso estamos acostumbrados, y si yo frente a ese cambio tengo que impactarlo rápidamente en producción, y esa librería o esa biblioteca que generamos tiene algo de negocio, ¿no? Y la están usando 5 o 6 servicios, y tengo que impactarlo rápidamente, no voy a poder hacerlo porque tengo que actualizar esos 5 servicios, llevarlos, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración qué tan rápido o qué tan probable, qué tanta cadencia de cambios voy a tener en eso que yo estoy poniendo en mi biblioteca, ¿no? Y después, si esa cadencia o esos cambios me van a impactar en el negocio, ¿no? Y en lo productivo o no, porque ahí es donde entramos un poco en detalle en qué podemos poner y qué no en estas bibliotecas. Entonces, por un lado el dominio ya está descartado, o sea, lo sacamos. Eh, Después lo que podemos empezar a pensar es en estas capas de aplicación, ¿no? Y de infraestructura, para llevar a bibliotecas comportamientos de esas capas, ¿no? Por ejemplo, en la capa de aplicación podemos empezar a hablar de manejos de errores, y si yo tengo que estandarizar de alguna manera cómo mis servicios van a devolver errores HTTP, el formato, el formato de lo que sería redes, ¿no? De mis APIs, quizás eso estaría bien llevarlo a una biblioteca. En lo que es infraestructura podemos pensar en las conexiones a básicamente componentes de infraestructura, ¿no? Como Redis, Kafka, etcétera. Y después en la capa de framework, no sé, podríamos hablar de inyección de dependencias o solucionar ese tipo de cosas, pero de nuevo, si estamos hablando quizás de Spring, es un framework bastante amplio y también con muchas de sus propios módulos, ¿no? y bibliotecas, y ese tipo de cosas generalmente ya las tienen resueltas. Entonces, quizás si estamos armando algo para resolver algo del framework, quizás, de nuevo, los invito a pensar si estamos haciendo las cosas bien o no, ¿no? Y además de eso, de lo que sería la capa de nuestras aplicaciones, por ejemplo, cosas que sí van a cambiar rápido, pero estaría bien llevar a bibliotecas, es el tema de, por ejemplo, utilidades de testing, ¿no? Yo ahí en lo que es, si sabemos que queremos, por ejemplo, trabajar de una manera homogénea en todos los equipos con lo que sería test de integración, podemos empezar a decir, bueno, armemos una especie de biblioteca compartida que ya me haga el bootstrap de todo lo necesario para yo empezar a testear, no sé, por ejemplo con test containers, ¿no? O con Karate, si es que quieren usar Karate para el testing de APIs.
Y después, cosas que sí pueden, que tienen que ver con el dominio, ¿no? Y con el negocio, y que pueden llegar a terminar en una biblioteca, si es que la arquitectura de los microservicios lo requiere, ¿no? Por la repartija que se hizo. Eh, Está el tema de, por ejemplo, ¿no? Algoritmos externos que sabemos que nunca van a cambiar, o en el caso de que cambien, que lo vamos a saber con tiempo y lo vamos a poder actualizar con tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, la generación del CBU o la validación, que siempre tienen el último dígito para chequear el algoritmo, no sé qué, ese tipo de cosas, no estaría mal llevarlo, pero bueno, también hay que tener en cuenta más que nada el tema del cambio, o sea, la cadencia del cambio, y si ese cambio va a impactar en producción o no, o voy a necesitar impactarlo en producción. Después, otro de los problemas más grandes, y ya nos estamos acercando a esto de pensar en productos, ¿no? O cerrando la idea de pensar en productos, es esto de no pensar en la experiencia del desarrollador. Eh, y nada, es un problema bastante grave en general en la creación de productos, pero bueno, en este caso estamos creando estas bibliotecas y sabemos que nuestros usuarios van a ser los devs o las devs, y sabemos en general lo que quieren, porque generalmente lo estamos codiando y somos también devs nosotros, pero bueno, no hay que perderlo de vista. Y ahí ahí me voy a empezar a meter un poco en código, vamos a ver si puedo contarles un poco las cosas que fuimos tocando y configurando. Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia del desarrollador, hablamos de que una de estas bibliotecas, para el caso de un framework como Spring, vamos a tener que tener dos cosas principalmente en cuenta, ¿no? El tema de la API que le vamos a exponer al desarrollador o al usuario, cómo va a interactuar con ese comportamiento que le estamos agregando, y cómo va a configurar también eso, ¿no? Porque todo el framework de Spring se apalanca mucho en esto de la autoconfiguración. Eh, entonces, ahí un poco lo que estuvimos jugando bastante y nos quedó algo bastante canchero es básicamente, ¿no? En empezar a hablar de esta estandarización y de este uso de los desarrolladores. Les voy a mostrar un poco lo que terminamos armando para que estas configuraciones sean accesibles y la API también, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a una de estas librerías que esta se encarga del storage, del almacenamiento para unas funcionalidades de lo que es multitenant, por ejemplo, nosotros lo que definimos es que si yo voy a tener el árbol de mis clases, ¿no? Y de mis objetos, primero lo que dijimos es, ok, yo voy a tener propiedades, y básicamente las propiedades me van a configurar cómo trabaja, ¿no? Cómo interactúa, por ejemplo, si estamos hablando de storage, cómo se conecta con la base de datos, etcétera. Y esas propiedades, digamos, tiene que estar claro dónde las voy a tener y cuáles voy a poder usar, ¿no? Entonces, lo primero que dijimos fue, eh, todas nuestras bibliotecas van a tener un paquete properties, y dentro de ese paquete properties van a tener una clase que tenga el nombre del commons, ¿no? Y termine en properties, nada, un estándar de nombre, y básicamente sea una clase que use la funcionalidad de Spring para configurar propiedades, ¿no? de Spring, básicamente. Entonces, usando, por ejemplo, este constructor binding mentira, el constructor binding es para poder usar los data classes de Kotlin, pero el configuration properties lo que le dice a Spring es que esta clase se tiene que bindear directamente a propiedades externas, ¿no? Que le ingreses a tu aplicación. Entonces, de esta manera, nosotros, voy a checar esto un cacho, lo que le definimos es, por ejemplo, el listado de repositorios que va a usar, cuál va a ser el repositorio por defecto, y después una configuración de generación de bins, para este caso en particular esta biblioteca, ¿no? No es la idea que entiendan cómo funciona eso, pero básicamente uno acá empieza a definir este árbol con sus subclases que van definiendo cómo va a ser la estructura de las properties, ¿no? Entonces yo voy a tener repositorios que va a ser un mapa de storage repository, que va a tener conexiones, por ejemplo, que también va a ser un mapa, que a su vez va a tener estos data source properties. Y acá, por ejemplo, lo que terminamos usando fue
el objeto data source properties que es propio de Spring, ¿no? Entonces, todas nuestras propiedades terminan usando en realidad el esquema que define el JDBC, y entonces ahí nos aseguramos por lo menos de no reinventar nada, ¿no? Y usar lo que Spring define y sabemos que funciona. Entonces, esto de acá, que simplemente es definir una clase, si nosotros configuramos lo que es la compilación de la biblioteca para que tome en cuenta estas configuration properties, ¿no? De hecho, este error que me está tirando el ID acá es porque piensa que no lo tengo configurado, pero en realidad lo tengo configurado. Si yo voy a lo que es el uso de esta biblioteca, y voy, por ejemplo, a mi application, lo que voy a poder empezar a hacer es tener un autocomplete de esas properties que yo definí en mi build.aire, ¿no? Esto básicamente lo que hace por atrás cualquier biblioteca que genera Spring oficialmente. Entonces, yo acá tengo la visibilidad de esa librería y, perdón, le sigo pifiando. Entonces, voy a poder empezar a hacer ese autocomplete, ¿no? Entonces, yo, como definimos también, que me faltó aclarar, que todas nuestras bibliotecas van a tener las properties dentro del objeto commons. Yo sé que, por ejemplo, si hago commons storage, acá empiezo a tener las propiedades que tengo para ese commons, ¿no? Entonces empiezo a poder tener un autocomplete, tener una experiencia del lado de desarrollador bastante más amigable, ¿no? Porque no tengo que estar yendo al repo, a cómo lo definieron para entender de qué trataba. Entonces puedo empezar a generar mis propiedades de configuración. Aún así, digamos, porque esto quizás no es una bala de plata, al tener esta convención de decir, che, todas las properties están en este paquete properties y en esta clase anidada, yo también puedo venir acá y empezar a entender de qué va cada cosa, ¿no? Esa es una de las convenciones enfocadas en esta experiencia del usuario que nosotros definimos. Y después, hablando de lo que es la API que yo le expongo al usuario, ahí también fuimos por el lado de decir, miren, todas nuestras bibliotecas van a tener en el root de lo que sería su namespace, van a tener las interfaces u objetos que el usuario, o sea, el desarrollador va a terminar generalmente usando, ¿no? Puede ser que use otras porque para un caso en particular tenga que acceder directamente a una o pisarla, lo que sea, pero por lo general acá lo que esté en el root va a ser lo que termine usando, ¿no? Entonces yo sé que para usar esta librería, esta biblioteca, tengo que, voy a tener que implementar esta interfaz que no está implementada. Hay algunas, acá no me quiero extender mucho, ¿no? Pero muchas cosas las terminamos implementando por defecto y generándolas como un bin después overrideable. Pero bueno, hay toda una historia atrás, pero básicamente en lo que es experiencia de usuario es definir claramente dónde van a estar las cosas y apoyarse en el IDE. O sea, nosotros todos usamos el IntelliJ para lo que es codear Kotlin, entonces sabiendo eso, sabes que puedes apoyarte en el IDE para darle el tipo de herramientas como el autocomplete y etcétera, ¿no? O la inteligencia. Entonces, volviendo a la PPT, otra de las cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a la experiencia del desarrollador es el tema de mensajes de rol, ¿no? O sea, acá viene un poco lo que mencionaba Alexis hace un rato, que es si el usuario viene a solucionar un problema, le tengo que dar la solución a ese problema, ¿no? Entonces, y yo como desarrollador de la biblioteca, si sé que probablemente el usuario se va a chocar con un problema, lo mejor es darle el mensaje más concreto para que pueda solucionarlo, ¿no? Entonces, en el caso, acá es un ejemplo de lo que te tira Lockback, creo, cuando trata de configurar algo, te dice, che, la URL está mal, arreglala. Entonces, si vos vas después a la property de esa URL, sabes que lo vas a poder arreglar. Entonces, un poco ahí es básicamente meter cabeza al momento de desarrollar y decir, che, en este punto, si por ejemplo estoy tratando de configurar un bin y ese bin necesita un dato, si ese dato no está, bueno, pongo un error que diga, che, te falta definir este dato en esta parte, andá y hacelo, cosa de que rápidamente puedas salir de ese problema, ¿no? Pero entrando en detalle más en
en lo que es Spring, una de las cosas que descubrimos que están buenas es que vos a cualquier bin, digamos, a cualquier, sí, cualquier objeto que vayas a registrar en Spring, vos lo podés anotar, no, perdón, podés definir que es que tiene como interfaz validator, ¿no? Esta interfaz, básicamente lo que le dice es, cuando yo haga el binding de ese bin, evalúa, digamos, esta validación, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a jugar con que cada vez que trate de definir, digamos, lo que es la dependencia de esta clase, ejecute lo que sea que yo haya definido, ¿no?, en el método validate. Entonces, si yo vengo a ese ejemplo que teníamos nosotros, acá esta es una de las clases de properties que les contaba, y en esta clase de properties, por ejemplo, nosotros le dijimos, bueno, vas a usar validator, y en la validación hicimos como todo un chequeo de saber que la property que estás definiendo acá, por ejemplo, también necesita que definas otra propiedad con otro valor en tal lado, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos reportar estos errores que te lo da la interfaz esta de validate, y esto se le escupa al usuario como ese error que veníamos recién o algo parecido que dice, che, te faltó definir tal cosa, ¿no? Agregalo. Y así puede avanzar más rápido. Después, el tema más importante, ¿no?, es que no vas a tener Google cuando un desarrollador esté tratando de solucionar algún problema con estas bibliotecas compartidas internas. Google no va a existir, o sea, no vas a poder ir a Stack Overflow y decir, che, ¿cómo arreglo esto? No lo vas a tener. Entonces es importante ponerle bastante foco a la documentación. Ahí no tengo mucha info copada, o sea, simplemente es que en la generación, que ahora les voy a contar un poco de lo que es CICD, o sea, en la generación de los artefactos, aprovechemos los Javadocs, los Javadocs para generar esa documentación, ¿no?, de las APIs. En Kotlin existe Docker, que es como el oficial para lo que sería lo mismo de Javadocs en Java. Y bueno, y después escribir estos Javadocs, ¿no?, y asegurarse también de tener por ahí ejemplos en lo que sería el README, y ese estilo de cosas, pero ponerle bastante foco porque, de nuevo, no vas a tener Google, y si no, alguien tiene que empezar a preguntarle a alguien más del equipo, cross equipos, quizás ese tiempo que se pierde no está tan bueno, y era simplemente ponerse a escribir un ratito de, che, si te pasa esto, solucionar así, lo que sea. Y nada, pero bueno, por ejemplo, nosotros podemos ver eso, ¿no?, que tratamos de siempre escribir que esta interfaz se usa en tal lado, la necesita tal otro objeto, etcétera, etcétera, y después en lo que es el README del proyecto, agregar algún ejemplo para lo que serían los usos más comunes. Bien, después acá no tengo mucho que presentar, o sea, el título este es bastante importante, o sea, tenerlo en cuenta, porque uno también, de nuevo, a veces se ve tentado a hacer estas bibliotecas que te resuelven todo, y por no está tan bueno. Y a lo que me refiero con los comportamientos ocultos, o los cambios de comportamiento ocultos, es, si yo me traigo esta biblioteca que generamos, a no ser que el propósito de esa biblioteca sea muy, muy particular, como por ejemplo, no sé, lo que es Spring Security, que ya tenés que configurar como toda la seguridad, medio te la configura por defecto, eh, no está bueno que al agregar esa biblioteca como dependencia a tu proyecto, ya por sí sola empiece a hacer cosas en tu aplicación, ¿no? Lo que está bueno es que todo lo que sea que haga como de cambios de comportamiento, que sea explícitamente dicho por el desarrollador, ¿no? Porque nos ha pasado y pasa a veces de tener, por ejemplo, no sé, que una biblioteca te registre un Global Error Handler, que se usa mucho para el handleo de excepciones, y de repente cualquier cosa que vos no atajás te sale por un lado, y después eso, si no lo definiste bien al bin o no lo podés utilizar, estás como en un problema, porque nada, tenés ese comportamiento que te está tocando tu servicio y vos nunca te diste cuenta, ¿no? Y también está ese problema que es medio invisible, porque a veces si no tenés todas las pruebas, no tenés todos los casos de prueba cubiertos, te lo vas a chocar. O sea, una de las cosas que me choqué por ahí es,
había una biblioteca en un momento que vos te la traías y lo que hacía era convertirte todas las respuestas de tu servicio. Si el servicio si el endpoint del servicio era un post y el post te volvía a 200, te lo convertía automáticamente a 201. Y vos nunca te habías dado cuenta y de repente estabas devolviendo 201 y eso es bastante grave, ¿no? Porque te puede romper muchas integraciones sin que te des cuenta. Entonces acá, nada, no tengo algo muy claro, pero estén atentos a eso. Y ¿necesidad de tiempo? Uy. Eh, ¿Cómo vengo de tiempo? Perdón, no me lo tomes. Hola, Joaco. Sí. Estamos bien. Si querés, puedes ir cerrando. Perdón, me llevó Tranca, tranca. Dale. Eh, bien, y después, gracias Marian, el problema más grave, perdón, a todo esto se le suma, ¿no? el tema del mantenimiento, y como que es bastante importante no cometer el error de decir, estoy poniendo un poco más de código en otro lado y ya está, y se acabó, ¿no? Sino que y lo voy a poder mantener. Y el mantenimiento no me refiero a voy a poder ir a hacer un cambio, sino me refiero a voy a poder en 3 meses acordarme lo que había hecho, acordarme lo que tenía y hacer un cambio, ¿no? Es como que es importante entender ese mantenimiento más a futuro. Entonces, en ese punto es súper importante eh, que tengamos un flujo, ¿no? Un pipeline de integración continua y ya que estamos, como son artefactos que se publican fácilmente y son para los desarrolladores de deployment, ¿no? De despliegues continuos, o de delivery continuo. Y nada, y en esto es bastante sencillo, o sea, no hay cosas muy locas, pero bueno, lo que nosotros hicimos que nos sirvió, y acá les dejo a que tiren por chat a ver si les ocurre cuál es el problema que podría haber en este diagrama, en este pipeline que les cuento, pero básicamente lo que nosotros hicimos fue adoptar conventional commits, que es una convención para escribir commits en el código, que te dice si un cambio es un arreglo, o es un bug, o es un feature, o lo que sea. Y como tenés esos conventional commits, vos podés usar lo que sería un semantic release, que hay varias soluciones online que se pueden usar para lo que hace es básicamente en base a los commits que vos hiciste con esa convención, detecta si necesita, por ejemplo, hacer un salto de versión o no, usando semantic versioning, te genera el changelog en base a lo que vos le dijiste en el commit, te taguea, o sea, te hace en base a la versión que se actualizó, te hace el tag en el repo, y nada más, depende si vos me quedó afuera tenía que ir más afuera en el bullet. Pero nada, eso es bastante, te facilita bastante las cosas, ¿no? En todo lo que es la generación del release. Y nada, y una vez que tenés eso hecho, haces la publicación en Nexus, que de nuevo hay soluciones de semantic release que te publican directamente en Nexus o en donde le digas, hay otras que te dejan todo preparadito para que vos lo hagas, lo que sea. Es importante tener test, ¿no? En este check-in que cada vez que hagas, y ahora me voy a meter un poco más en detalle en los test. Y, y bueno, y nada, y el flujo que nosotros decidimos hacer es tener, por ejemplo, un branch main, ¿no? Un master o main puede ser, como más les guste, y decir, por cada check que tengan master, cada commit, voy a generar una versión de release. Y cuando abro un PR contra master, voy a generar una versión de snapshot, que ahí entro un poquito en detalle, o sea, lo que es las publicaciones de Java o de Maven, lo que se usa es esta convención de release y snapshot, ¿no? El release es una versión final que no va a cambiar nunca en su vida, y snapshot es una versión que puede cambiar, o sea, te puede quedar el mismo número, 130, pero puede cambiar el código internamente. Entonces, un poco la idea ahí es jugar con, si yo estoy codeando una solución en esta biblioteca, eh, codeo localmente, hago un par de pruebas, abro el PR, ese PR me va a publicar el snapshot, entonces ya voy a poder empezar a traerme ese snapshot a los servicios y quizás empezar a hacer pruebas en ambientes más bajos. Si encuentro algún bug, arreglo sobre el snapshot, ¿no? Voy trabajando de esa manera, y una vez que sé que esa versión está estable, la mergeo a master,
y ya me queda el release que sé que no va a cambiar y sé que es una versión que puedo llevar a producción, ¿no? Porque si no estaría llevando una versión de snapshot que alguien podría pisar y de repente me podría cambiar el comportamiento en producción sin querer, que puede ser algo que queramos en un momento, pero bueno, no sería lo ideal. Eh, y nada, y yendo un poco a lo que es testing, o sea, no hay nada nuevo en lo que es el testeo de estas bibliotecas. Lo que sí es importante entender es, o sea, vamos a tener las mismas herramientas de siempre, ¿no? De test unitarios, de integración, de end-to-end, pero tenemos que asegurarnos de que sea como sea que implementemos estos tests, vamos a tener la seguridad de que no estamos rompiendo retrocompatibilidad con algo, ¿no? Entonces, si mi librería, mi biblioteca tenía tal comportamiento en la versión nueva, yo no quiero romper ese comportamiento, quiero estar seguro de que no lo estoy rompiendo. Entonces nada, puedo hacer cambios nuevos con bastante facilidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros ahí indagamos un cacho y jugamos bastante es, además de tener los test unitarios para guiar, digamos, lo que es la calidad del código, en lo que es integración, nosotros jugamos un poco con, por ejemplo, el testeo de estas propiedades que les contaba al principio, cómo nos aseguramos que alguien no meta un cambio y de repente me deje de funcionar una propiedad que yo tenía, ¿no? Entonces, en lo que es testing, tenemos como estos tests de integración o de acceptance, que básicamente lo que hicimos es generar una aplicación acá internamente de Spring Boot que va a levantar, y cuando esa aplicación levante va a traerse un archivo de propiedades que le definimos, ¿no? Que estaría acá en estos applications. Y una vez que tengo eso, yo voy a validar que todos los beans, por ejemplo, que yo espero que se me inyecten al tener esa configuración, hayan sido inyectados, ¿no? Efectivamente, y también puedo hacer comparaciones de esas properties y que los datos estén bien, pero nada, con esto yo me puedo asegurar de que ningún cambio, o que si hay un cambio que rompa algo de esto, que salte y no me llegue a los servicios. Esta es una de las formas. Otra de las formas que teníamos también, en vez de levantar toda la aplicación, simplemente levantar el contexto de las properties, que nada, bueno, ahí es una cuestión un poco más de gustos. A mí me gusta tener como una aplicación real que es más cercano a end-to-end, ¿no? Y validar en serio eso, porque básicamente estás simulando cómo va a ser cuando alguien se traiga esa biblioteca y la levante. Y bueno, me parece que voy a ir cerrando. Pero bueno, entonces el resumen de todo esto es, de nuevo, no externalizar comportamientos de negocio. El CI y el CD es obligatorio, porque además es fácil. Pensemos en diseñar productos y también en considerar la experiencia de los desarrolladores.